Muy buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Del lunes 16 de mayo estamos en la lección La promesa. Para hoy, lunes 16, nos toca Dios proveerá. Y el relato está muy interesante. Un relato, la historia de Abraham y cómo Dios, pues, prueba a sus hijos, diría yo, para ver su fidelidad y qué tan dispuestos estamos a hacer por Dios. Bien, para entrar en el estudio de este día, que es el tópico Dios proveerá, vamos a orar para que sea Dios el que nos dirija en esta mañana. Oremos. Padre, una vez más, damos las gracias por tu bendición, tu protección, por tu cuidado y porque tú provees para cada uno de nuestras vidas. Bendícenos a esta hora al meditar en tu palabra y acompáñanos. Es nuestro ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de ayer era el Monte Moria. Hoy estamos ya en el relato que Génesis 22 nos dice cómo Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo. Y el día de hoy nos toca, hermano, meditar en lo que un padre puede pasar hoy en día también, esa angustia, esa agonía. Yo no me puedo imaginar de otra manera Abraham. Esos días, dice que fueron 3 días de camino hasta donde dejaron los burros, parece, y los siervos. Y de allí caminaron a pie solo Abraham con su hijo Isaac. Bueno, Abraham cargando el fuego y los instrumentos para el sacrificio. Isaac cargando la leña. Y llegaron al lugar que Dios había indicado a su siervo Abraham. Y empezó, dice Abraham, a arreglar el altar, a poner la leña. Y la pregunta lógica, ¿no? El joven Isaac pregunta y dice, bueno, tal altar, tal la leña, tal fuego y el cordero. Momentos difíciles para un padre, ¿no? Momentos difíciles. Pero acá viene lecciones grandes que también podemos aprender. Recordemos que, bueno, la sierva del Señor dice que ya Isaac ya era un joven, aproximadamente de unos 17, 18 años de edad, y en la cual pues ya tenía la fuerza, podríamos decir. Recordémoslo que en esos tiempos, también en el pueblo de Israel, en esos tiempos ya la edad comenzaba desde los 15 años, se trataba ya a los varones como hombres a la edad de los 15 años, dice, para arriba. Y se les daba responsabilidades también a partir de esa edad. Ahora bien, la lección grande que aprendemos es que viene Abraham y dice que acuesta a Isaac en el altar y lo amarra como tenía que ser amarrado el cordero, y el joven accede a todo esto. Y aquí podrían surgir muchas preguntas. ¿Será que hoy en día pudiéramos hacer un hijo de esa edad nosotros todo lo que Abraham hizo con Isaac? Bueno, hermano, si le ha dado una educación apropiada con el temor a Dios y que definitivamente la confianza en Dios, eso tiene mucho que ver. Pero si no se ha educado adecuadamente, pues difícilmente podríamos decir que sucedería. Ahora bien, a la pregunta que Isaac hace a su padre, ¿y el cordero dónde está? Versículo 8 del capítulo 22 de Génesis dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le dice. E iban juntos. Bueno,
iba preguntando Isaac. Y llega el momento, y como decimos, el momento culminante, donde el altar, la leña, y Isaac atado como cordero, y Abraham dice, toma el cuchillo y dispuesto a sacrificar a su hijo. En el momento del que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pues la voz de Dios, no le hagas ningún daño al muchacho. Definitivamente, y al mismo tiempo dice que Abraham volteó a ver y vio entre la zarza que ahí había un cordero ahí, maniado, dice, de los cuernos en el zarzal, y ese fue el que fue sustituto. Bueno, aquí hay grandes lecciones que el autor de la lección nos da. Este es un ejemplo. Primero, hermano, yo, como digo, y sigo manteniendo, ¿qué fue lo que Abraham pensó esos 3 días de camino? ¿Qué era lo que había en su mente como padre? Él sabía lo que iba, Isaac no. ¿Qué era lo que realmente él iba pensando? ¿Qué era lo que él se imaginaba? ¿Qué él decía de Dios? ¿Qué pensaba de Dios? Bueno, surgen una infinidad de preguntas y que creemos que en esa mente era una turbación, pero lo importante es que a pesar de toda la tribulación que este hombre llevaba, porque sabía lo que iba a hacer con su hijo, su confianza y su fe en Dios no faltó. Y ahora sí, podemos ya empezar a llamar a Abraham como el padre de la fe. Y eso es interesante, hermano. A mí me viene a la mente también de otro hombre. El asunto está en que a veces nosotros pedimos pruebas a Dios y Dios nos las concede. Y por eso digo que me viene a la mente la experiencia de otro hombre que fue que fue a la batalla, Gedeón. Él pidió pruebas. Las mismas pruebas que él pidió fueron las pruebas que Dios también le dio. Y acuérdese con el ejército que Gedeón iba y con el ejército que terminó. Y las mismas pruebas, si usted va a la historia de Gedeón, usted encuentra. Ahora bien, Abraham tenía la promesa de Dios, no confió en su promesa, quiso hacer las cosas a su manera. Ahora Dios viene y le hace también esta prueba. Aparte de una prueba, el autor de la lección nos dice que esto sí es una similitud. Lo que el Padre Celestial dice sufrió al mandar a su Hijo amado a morir por el pecador. Yo solo leo y termino esta parte con lo que Patriarcas y Profetas en la página 132 dice: Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del evangelio, hermano. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Que haría el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Patriarcas y Profetas, página 132. No hay duda, el Padre Celestial también sufrió al mandar a su hijo. Esto era un reflejo para Abraham, Y definitivamente es el reflejo que nosotros debemos de entender. El sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo por cada uno de nosotros, los pecadores. Entendamos. Ahora yo por eso decía al principio, póngase en el lugar de Abraham y que le fuera a usted como padre que le tocara hacer este sacrificio, que Dios le pidiera esto con su único hijo. Bueno, yo siempre sigo pensando y analizando, me gustaría saber
Y bueno, y es uno de los privilegios que vamos a tener al hablar con estos hombres. ¿Qué pensaste de esos 3 días, Abraham, de camino, cuando ibas a sacrificar a tu hijo Isaac, tu único hijo, el de la promesa? Y yo lo hacía a rasgo modo, pienso, bueno, bueno, ¿y Dios cuál es? Pues el propósito. Si es el hijo de la promesa y yo ya no tengo esperanza de más hijos. Saraí ya estaba vieja, él igual. Y ahora, ¿por qué me pide que lo sacrifique? Definitivamente, hermanos, como decimos, los caminos o los pensamientos de Dios no son nuestros caminos ni nuestros pensamientos. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo que quería era nada más que él entendiera el propósito del evangelio. Hermanos, si tan solo nosotros entendiéramos también el propósito del evangelio, ese sacrificio que Cristo vino a hacer por usted y por mí, definitivamente las cosas serían diferentes. En especial aquellos que no quieren saber nada de Dios, de ese gran sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo por cada uno de nosotros para que simple y sencillamente podamos heredar la vida eterna. Dios nos ayude, hermanos, y entendamos como diríamos, el propósito de Dios en a veces ponernos pruebas. A veces nosotros lo que hacemos es renegar de las pruebas. Gran lección que aprendemos del patriarca. Él, pues, simple y sencillamente iba atribulado como cualquier padre y a saber qué pensamientos llevaba. No, la Biblia ya en eso no se mete, pero la confianza de Dios nunca le falló. Y eso es lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros. Vivimos tiempos difíciles en los cuales no le vemos salida a nada quizás y difíciles los problemas, pero confiemos en Dios. Dios está al frente de nuestra vida y Él es el que está dirigiendo nuestros pasos y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Pongámonos en sus manos de amor y que nuestra fe y nuestra confianza sea solamente en Él. Que Dios nos ayude y nos bendiga en este día y en esta nueva semana. Bendiciones, hermanos.